chicas bailando. Bailarina. Los peatones directamente ni miran los semáforos porque no tiene sentido el humo que es. ¿Cómo es el tema de las relaciones con las chicas acá? Que es muy curioso porque tienen casas flotantes y de forma natural como que los cuerpos de alguna forma terminan en esta parte del río. Esas eran las duchas. O sea, las duchas, la gente se bañaba al aire libre, a la vista de todos. Es la pequeña calle de la joda nocturna. Ahora la van a ver. Vietnam es uno de los pocos países comunistas que quedan en el mundo y la verdad que es un país bastante próspero, del cual puede tener muchas cosas de la cultura que puede ser bastante chocante, desde la gastronomía hasta las costumbres y de lo que es la ciudad en sí. Una de las ciudades de motos más caóticas que he visto en mi vida. Yo soy Naka, esto es Japatonic y vamos a dar un paseo por lo que es la ciudad de Hanoi. Estamos acá enfrente del lago, pero el hecho es que Hanoi es la ciudad de los lagos. Hay lagos por todos lados. Aunque, no sé el nombre, pero este es el más conocido que ves siempre en guías turísticas, que tiene un puente, un edificio en medio del lago. Como este es el centro de Hanoi, la zona más popular, es donde la tierra es más valuada, que acá, por esta zona, el metro cuadrado cuesta unos $80.000, pero obviamente nadie vende. Los terrenos normalmente son todos propietarios ya desde hace mucho. Los vietnamitas son muy autónomos, muy de lo suyo, ¿no? Por lo tanto, mantienen sus negocios tradicionales. Ahora, este país, la cantidad de motos, coches y todo lo que hay es impresionante. Y acá, medio que no tenés que mirar demasiado qué tanto viene la moto, simplemente uno tiene que andar y ellos simplemente saben fluir como un río armonioso del cual saben esquivarte y cómo. Ahora, lo de la cantidad de motos produce un nivel de contaminación muy alto. El aire de Hanoi es muy sucio. Todo el tiempo se ve como neblina, que no creo que sea por el clima, sino por el nivel de contaminación que larga los coches y las motos. Pero es terrible la cantidad de motos que hay. Ahora, lo que sí dicen que de acá a 1 o 2 años quieren empezar ya a prohibir las motos a gasolina y hacerlo todo eléctrico. Supongo que va a tener que ser muy de a poco porque es demasiada la cantidad de motos que hay y no creo que todo el mundo pueda pagarse una moto eléctrica de la nada, porque además que acá los niveles de pobreza, riqueza y todo eso es extremadamente desbalanceado. Una persona, un mesero por ejemplo, ganaría unos $2 por hora, una media de 200 hasta $400. Tampoco es fácil meter en las estadísticas cuál es la cantidad de clase media, baja, alta, pero se estima más o menos de que un poco más de la mitad es clase baja, clase media un 30% más o menos, 40% no llega, y un 10-15% de clase alta, que además los comerciantes son muy trabajadores. Acá abren a la mañana y cierran básicamente cuando ya deja de haber gente. Saben que mientras más trabajen, más pueden ganar. Y es increíble la cantidad de vendedores ambulantes, de gente que ni siquiera podría decirse un puesto callejero, sino que personas que se ponen ahí en el suelo y se ponen a vender cosas. Acá está lleno. Debo decir de que a pesar de que hay más motos que en China, tocan el claxon menos que los chinos, por lo menos que los de Shenzhen. Acá tenemos una tienda Miniso. Es muy gracioso porque en China también lo vi y me han dicho que en otros países lo hay, pero es gracioso porque todo el mundo piensa que Miniso es una marca japonesa. Les quiero decir a todos que Miniso en Japón no existe y es una marca china. El humo que... Lugares de masajes hay por todos lados y me encanta porque en la entrada como que ponen chicas bonitas en la recepción, pero son de solamente masajes. Todo lo que es servicio de chicas es ilegal y por lo tanto está bastante encubierto. Si es un lugar con entrada con sofás de cuero, más recepción y todo eso, y dice masaje spa, lujoso, como que no, es un servicio para hombres. Ok, y vamos a cruzar, obviamente un poquito mínimamente tenés que mirar. Pero bueno, acá se nos hizo fácil, porque ya dejaron de pasar motos. Pero sí, la verdad, la realidad es que, además que hay muy pocos semáforos, y no solamente hay pocos semáforos, sino que la gente no lo respeta. Es más, los peatones directamente ni miran los semáforos porque no tiene sentido, como que ya directamente la gente perdió la costumbre de ver a los semáforos. Ahí va uno despacito, va caminando, más o menos te van esquivando. Bien, todo el mundo tiene que cruzar así la calle. Bueno, nosotros nos sirvió de escudo las señoras que estaban al lado. Y en los videos que vamos a tener de Vietnam, que son 2, ambos lo tenemos gracias a los amigos de Mundo Nómada. Él es
Juan, que yo digo, mejor le digo Juan. Él es un guía local que habla español y como estamos solamente 2 días en Vietnam, gracias a Mundo Nómada podemos optimizar nuestros tiempos y poder ver todo lo que se pueda ver en el poco tiempo que estamos. Así que pueden confiar ciegamente en los amigos de Mundo Nómada que tienen guías excelentes. Estamos en la famosa calle donde pasa el tren. Muy lindo, pero reventadísimo de turistas, reventadísimo. El tren pasa cada 3 horas. Se fue a los 5 minutos de que llegamos y el próximo pasa en 3 horas. El lugar está muy lindo, pero demasiada gente. Ah, bueno, acá se tranquilizó en la entrada. En la entrada se tranquilizó bastante. Por ejemplo, acá en Vietnam es muy común este tipo de tabaco que se fuma con esa pipa que es grandota, es como una caña de bambú. El hecho es que es muy popular en Vietnam y es muy fuerte. O sea, no es una droga, es algo completamente legal, es tabaco. Supongo que es un tabaco más local que se cosecha acá cerca. Dicen que es tan fuerte, es básicamente como fumarse 20 cigarrillos de un golpe y por lo tanto la gente que nunca lo probó y lo fuma por primera vez se puede incluso hasta llegar a desmayar. Tiene como agua, así que también se lo fuma como una especie de shisha también. Muy curioso cómo lo fuman, porque parece que se están dando un alto faso, pero nada que ver. Es algo bastante común acá en Vietnam eso. Me llamó la atención porque hay mucha gente de la India que viene de turismo. Me decían que acá el país principal de turismo de la gente de donde viene era de China. Resulta que más o menos hace unos 10 años atrás los chinos ocuparon unas islas que llaman Islas Paracel. Son islas vietnamitas, no pobladas, pero los chinos lo tomaron por un montón de cuestiones logísticas, tomaron esas islas diciendo que era de ellos. Resulta que en lo que afectó en el lado turístico es que hace 1 o 2 años China empezó a emitir un nuevo pasaporte en el que se incluía esas islas en el mapa, digamos, ¿no? Y ese pasaporte se considera ilegal en Vietnam y por lo tanto no se puede venir a Vietnam como turista si uno tiene ese nuevo pasaporte. Que claro, uno no puede decir dame el viejo pasaporte si puedo ir a Vietnam, no, es el pasaporte nuevo chino. Y por eso ahora se redujo casi por completo el turismo chino, a menos que sea gente que tenga su pasaporte viejo aún vigente. Y entonces para incentivar turismo de otros lados, abrieron vuelos a la India y bueno, ahora hay mucha gente de la India que viene de vacaciones. Acá en Vietnam es muy popular el tema de la venta de pajaritos, de mascotas. Como que es el pasatiempo de la gente mayor, ¿no? Tener un canarito para que cante, lo llevan a parques, para que compartan canciones, etc. Las aves pueden variar de precio por el tipo de ave y el tipo de jaula, que hay muchas que están así como de madera muy bonita, muy curioso. Y este de acá es el prócer más reciente y más popular de Vietnam, que es el que está en todos los billetes dong de Vietnam. Que por cierto, el billete más grande de todos es el de 500.000 dongs, que es equivalente a un poco menos de $20. El hecho es que Ho Chi Minh es muy popular y hasta hoy en día sigue siendo recordado con mucho respeto y cariño. Este hombre fue una persona que nació de la clase baja, pobre, campesina, luchó realmente por muchos derechos del país y liberar a Vietnam de colonias japonesas, chinas. Se enfrentó contra Estados Unidos justamente. Los vietnamitas no son una sociedad de resentidos para nada, no tienen problema con los americanos, con los japoneses, con los franceses, con los chinos. Políticamente sí tienen muchos conflictos con China, justamente. Por lo que habíamos contado de esta invasión de islas, que es más, Vietnam no tenía servicio militar obligatorio. Se empezó a hacer obligatorio recién en 2015 por la invasión china que vino en ese año a estas islas. Que los jóvenes de entre 18 y 25 tienen que elegir en qué época, pero tienen que hacer 2 años de servicio militar obligatorio. De la parte comunista que le queda a Vietnam, vendría a ser básicamente en la práctica lo que serían los salarios municipales. Por ejemplo, acá si uno trabaja para el municipio, sea barrendero público de la calle o médico, cobra casi lo mismo, entre 300 y $400 al mes. Que bueno, el médico se entrena, digamos, en un hospital público y después pasa a trabajar a un hospital privado. La salubridad no es gratuita, la educación medio como que no me lo supieron explicar muy bien, no es ni gratuita ni paga, o es gratuita pero mejor pagar, una cosa así. Lo que sí, el tema de pensión, jubilación, si uno trabaja para el municipio sí va a tener pensión, jubilación, pero por ejemplo todos los que son autónomos, los comercios y todo eso no tienen jubilación y por lo tanto no les queda otra que ahorrar o trabajar hasta lo que puedan.
Y hoy vamos a visitar a un amigo. Está el detalle de que hay que dejar los zapatos en la entrada. Es una costumbre como parecida a la de Japón. Pero es muy curioso porque los zapatos se dejan afuera. Hola Alberto, Hey, ¿cómo está? amigo? Bienvenido. Sepan que es la toma 2. Nos invitó a la casa, le pedimos a ver si nos podía mostrar su casa porque la verdad me daba mucha curiosidad cómo son las casas en Vietnam. Y esto es un apartamento, un piso, y es enorme esta casa. Sí, la verdad que es muy grande. ¿Cuánto mide esto? Porque mira, allá. Sobre 90 metros cuadrados así. Esta casa solo tiene una habitación, entonces está pensado para 2 personas. Los vietnamitas pueden vivir en una casa mucho más pequeña y vivir muchos más. En Vietnam es muy común que, por ejemplo, 3 jóvenes compartan una habitación, incluso una cama. Claro, o sea, claro. que digas, Ya va por el jóvenes. presupuesto, ¿no? Claro, exactamente. O sea, esta casa está bastante bien de precio. ¿Cuánto cuesta el alquiler? Pues al cambio en dólares son 430 al mes. Es muy barato. Es muy barato. Por ese precio en Tokio tenés este espacio, es tu casa. Sí, no, en Madrid tienes una habitación en una casa compartida, seguro. Espacio para una mesa grande, sillones grandes, tele grande, balcón, la cocina súper amplia. Mirá. La cocina es de lo mejor de la casa. O sea, Sí, tienes claro. mucho espacio para cocinar, está guay. El horno, el lavarropas, la cocina eléctrica, todo. Y a ver qué hay por acá. Aquí está el pasillo, la luz. ¿Esto qué es? Ah, esto es un hueco que no hay nada. Sí, un poco como ventilación. Aquí dan los baños. Este es el baño que es muy pequeño en comparación con el resto de la casa. No, pero está súper bien. Está la bañera aparte y no, Sí. está... A ver, Es un baño, es bien. algo que tiene bueno. Y aquí está la habitación con mi escritorio, pantalla. No, también súper amplia la habitación. Y algo bueno que tiene es que no tiene mucho ruido alrededor. ¿Sos feliz acá? Soy muy feliz, la verdad que sí. Con el tema de YouTube y la web y tal, es mi hobby, pero después mi trabajo también me gusta. O sea, yo he querido ser profesor desde que tenía 15 años. Estoy haciendo mi sueño realidad, pero además estoy haciendo como mi hobby, ¿no? Es todo, es Sí. una buena combinación. Ayer cuando nos conocimos, que charlábamos, vos cuando llegaste de una forma muy extraña. Como que te habían contratado para una escuela, pero había sido todo un engaño el lugar, el salario, que te estaban queriendo sacar el pasaporte, todo eso, y hasta que te tuviste que escapar a las 5 de la mañana. Exactamente. O sea, la primera experiencia fue extremadamente mala, te escapaste y de ahí encontraste una buena escuela, digamos. Fue fatal. Estuve un par de meses sin trabajar, pensando qué hago, si me pego un viaje y me vuelvo a España, Claro. sigo buscando tal, y al final tuve suerte. 450 Pero yo soy dólares. de los que menos paga por su casa en mi trabajo. O sea, ¿Sí? la gente está pagando 600, 700. Para mí esto es una ganga. O sea, pagar incluso para Vietnam es barato. Porque a mí no me gusta pagar de más. No, bueno, a nadie. A ti tampoco, Sí, ¿no? no. Yo es que soy muy rácano, entonces me busqué bien la casa. Ok. Bueno, Alberto, a ver, pregunta que mucha gente va a tener curiosidad. ¿Cómo es el tema de las relaciones con las chicas acá? Depende un poco de lo que busques. Desde luego hay shocks culturales 100% Ok. en ese aspecto. Por ejemplo, yo cuando empecé a vivir en Vietnam me descargué las típicas aplicaciones de citas y tenía muchísimos matches. Y decía, madre mía, qué bestial, o sea, qué feliz, nunca he triunfado tanto. Pero de repente cuando empezaba a hablar con ella eran mujeres que buscaban prácticamente un marido, ¿sabes? Joder, muchos matches, pero al final no estamos buscando lo mismo, ¿sabes? Claro. Entonces me tocó cambiar mi descripción y decir, no estoy buscando algo serio. ¿Y? Y ahí pues tuve muchos menos matches, pero matches más compatibles. Ah, ok, bueno, bien. O sea, gente como un poco más abierta de mente, ¿sabes? Menos tradicional. Claro. ¿Y las chicas vietnamitas cómo son en general? ¿Les ves alguna diferencia con las chicas de España, por ejemplo? Hay muchas diferencias. De media, la gente aquí es menos abierta de mente en cuanto a las relaciones y tal que en España, con lo cual la gente es más reservada. Las relaciones tardan en general más en fraguarse, digamos. O sea, a lo mejor el primer beso no es el primer día, Claro. ¿sabes? Bueno, eso lo veo un poco parecido a Japón también. Hacer la pareja como que puede ser a la segunda cita como rápido o tercera como normal, cuarta como normal. A mí, en España, por ejemplo, me costaba mucho conseguir una relación seria, Sí. mientras que aquí no es tan difícil. Y también está el hecho de que aquí las personas se comprometen mucho con la relación. O sea, mis relaciones en España como que eran un poco más frágiles que aquí. Sí. Aquí notaba que cuando estaba con alguien
la persona realmente está comprometida con estar conmigo, ¿sabes? Y es algo que yo valoro muchísimo de las personas con las que he estado en Vietnam, porque verdaderamente me han dado mucha confianza. Y en cuanto a personalidad, ¿son de carácter fuerte, son más sumisas? Las japonesas, por ejemplo, tienen mucha fama de ser sumisas, pero la realidad es que últimamente ya no es tan así. Más bien las mujeres suelen tener más carácter que los hombres. O sea, es más el hombre el que tiene que tener paciencia. Cuando hasta hace 50 años atrás tal vez no era así. La mujer era la que tenía que tener paciencia porque era más sumisa. Acá, ¿eso cómo es? A ver, en mi experiencia, las mujeres vietnamitas no son sumisas. Además que es una cultura en la que la mujer trabaja mucho acá, ¿no? Prácticamente todas las personas con las que los jefes que he tenido han sido mujeres. O sea, ha habido una presidenta del gobierno mujer en Vietnam. Las mujeres tienen un rol bastante importante. Las mujeres, por ejemplo, en la guerra de Vietnam estuvieron en el ejército y lucharon junto a los hombres contra los Estados Unidos, por ejemplo. Claro, es verdad. Es verdad que hay roles de género, es decir, la mujer tiende a estar más cerca de casa, en el mundo tradicional tiende a trabajar en los campos cerca de la casa, a ocuparse más del hogar, y el hombre tiene una visión de ser el que a lo mejor puede ir más lejos a trabajar, pero a la hora de la verdad hay mujeres muy fuertes y en mi experiencia en mis relaciones, por ejemplo, no eran personas que hicieran lo que yo quisiera. O sea, no eran mujeres que se adecuaban a mí. Yo era un poco toma y daca en ese sentido. O sea, hay una fama de mujer asiática más sumisa y para mí no. Quizás un poco más comprometida con las relaciones sí, más tradicional sí, pero no más necesariamente más sumisa. Es un tema interesante. Yo también lo he pensado mucho, como lo explico muchas veces. Aunque después hay de todo, ¿no? Sí, que vamos al caso. Yo también he tenido citas con personas un poco que estaban un poco de la olla, que como muy dominantes y súper no armoniosas, y eso también existe. O sea, al final cada persona es diferente, pero esa es la tendencia. Ok, estábamos hablando tranquilos, qué sé yo, que nada, y atrás, en la mesa de adelante, los chicos estaban limpiando. Que bueno, ya noté que es costumbre de que tiren todas las sobras al piso y después barren, qué sé yo, pero lo que me sorprendió es que no todos, pero algunos platos que sobraban, los tiraron ahí al lago. Es para los peces. Es para los peces. Es lo único que me puedo imaginar. El tema del servicio militar obligatorio, después lo consulté bien, es obligatorio en teoría, pero al final casi nadie lo hace. Resulta que no es obligatorio si uno trabaja o si uno va a la universidad. Supuestamente, si uno va a la universidad, se puede extender hasta los 27 años, pero como que es muy fácil salvarse de eso y por lo tanto básicamente lo hace muy poca gente. Me lo contó justo Alberto, que le preguntó a la novia que tiene hermanos de esa edad y no, dicen que no lo hace nadie. El nivel de fiesta que hay en esta calle, y nosotros estamos parando acá cerca, mucho ruido, mucho bullicio, mucha gente, y a la otra cuadra es la pequeña calle de la joda nocturna. Ahora la van a ver. Esta calle mide apenas unos 100 metros, pero es un nivel de cantidad de personas que hay por acá, y hay bailarinas también en los bares estos. Ahí tenés a las chicas bailando. Bueno, chicas bailando. No, lo que es esto es un caos. Muy zona de fiesta esto. Bailarina. No esperaba encontrarme esto, la verdad. No me lo esperaba. Es muy parecido a Tailandia esto. Ahora, interesante que a nadie le importa que esté grabando. Nadie dice que baje la cámara. Las chicas no alejan la vista. Está todo bien. Bares de compañía. Bueno, y acabo de enterarme que nuestro Airbnb estaba a la vuelta de todo ese lío. Porque cuando nosotros llegamos estaba todo normal, estaba apagado. No sé si ahí nuestro Airbnb. Estábamos en medio del lío. Y acá es el lugar donde tenemos el Airbnb. O sea, ahí, a metros de todo ese lío y mar de gente. Le dije a Kiche que estaba sorprendido y ella me dijo, no fue a propósito. No fue a propósito. Sabía que era la zona movida, pero no tan movida. Que miren qué curioso, esto que tiene una rampita en el medio, no sé si será para subir tu bicicleta o qué, pero para caminar está bastante incómodo porque en medio que tendrías que caminar así muy estrecho. Acá está nuestra casita, que se ve un poquito de los vecinos y llegamos. Bueno, un poco desordenado porque ya dejamos las cosas, pero este es
nuestro apartamento, que está bastante bien. No recuerdo cuánto costó, pero cerca de $70 la noche más o menos. Muy bien ubicado y tiene, bueno, la heladera, microondas, cocina eléctrica, lavarropas y secador. Muy importante. La ducha, bueno, compartida con el baño ahí. La cosa es que hermoso, nos está gustando mucho. Miren lo que es este puente, que además da un poquito de miedo porque ahí se ve en los huequitos, se ve abajo. O sea, son tablas de cemento. Que este puente ya tiene 125 años. Lo hizo la misma empresa que construyó la Torre Eiffel. Que bueno, que se hizo para conexión, obviamente. Pero la cantidad de motos... Acá solamente pasan motos. No hay otra cosa que motos y vías de tren. Y a unos pocos kilómetros del centro de Hanoi, si nos vamos para el lado del río, se encuentra como una zona muy pobre, bien precaria, que es muy curioso porque tienen casas flotantes. Pero no son casas flotantes que tienen, o sea, con bases o algo por el estilo. Tienen algo, pero son literales flotantes, como casitas barco, por así decir. El hecho es que esta gente, digamos que encontró su forma de tener una propiedad sin pagar terreno, y es que pusieron sus casas en zonas donde hay agua. Pero a ver, ¿por qué flotan? La razón por la que flotan es porque este río, cuando hay muchos tifones, lluvias fuertes, levanta mucho el nivel del agua y por lo tanto la casa se mantiene, digamos, sin que se inunde. Para llegar acá, que incluso es complicado llegar en coche, tuvimos que venir cruzando un puente larguísimo, ahí se ve también campos de cosecha de gente que tomó el terreno, tiene su cosecha, pero también, como la marea suele subir, cosechan únicamente productos que se crezcan a corto plazo, porque nunca se sabe cuándo se puede llegar a perder toda la cosecha. Y acá está repleto de perros callejeros también. Pero muy interesante cómo viven muchas personas de acá, gente de clase muy baja, pero aún así sus casitas se ven bastante decentes. Allá tiene incluso decorado de flores y todo ese tipo de cosas. En cierta forma como que está bonito también. Y a ver, que tampoco son tantas, son entre 10, 20 casas más o menos las que viven así flotando, digamos. Pero de este lado es todo caminos de árboles de plátano, cosecha, o sea, se siente muy Vietnam, digamos. Bueno, ahí sí se ve una casa bastante precaria. Eso ya más que una casa parece como una especie de lugar de alguna actividad, algo. Eso sí, claro, una casa bien precaria. Claro, eso ya parece, no sé, como una especie de galpón o algo por el estilo. Pero ven cómo se nota que está todo hecho para que literalmente flote. O sea, hay tanques, tergopol, cosas para que justamente esto se nota que no tiene una base definida, apenas tiene unos cables para que no se lo lleve la corriente. O sea, esto si llega a haber un gran diluvio, se levanta el río y sale mucha corriente, debe ser bastante complicado estar acá adentro. Pero ojo, que tienen sus cositas para hacer ejercicio. Está bastante equipado el lugar acá. Y por lo que veo también parece que vienen y nadan por el río. ¿Hay área nudista? Hay área nudista por acá. Un área nudista de hombres. Un altar. Claro, la diosa de la misericordia también está en Japón, pero en Japón es hombre. En Japón se llama Kannon. Y acá debajo del puente por donde vinimos, en la entrada del barrio, digamos, tenemos dos cosas. Una, que esta era antes un área donde venían muchos drogadictos a inyectarse. Era una zona donde encontrabas muchos jeringas. Pero hace ya unos cuantos años el gobierno puso leyes muy fuertes en el que incluso hay pena de muerte con el tráfico de drogas. Y por lo tanto, hoy en día está bastante limpio de estupefacientes el país, que además que está muy estigmatizado, no está para nada normalizado. Sí, la sociedad lo ve como algo muy malo, hasta al punto de que si encuentran a alguien drogándose, la gente puede denunciar de alguna forma. Y otra cosa es que acá hay un altar que está puesto para los espíritus de las personas que murieron en el río, porque justo donde está este puente, de una forma natural, personas que se hayan quitado la vida, accidentes y las inundaciones, o incluso gente que viene a nadar y por ahí la corriente de repente está fuerte, y de forma natural como que los cuerpos de alguna forma terminan en esta parte del río, debajo del puente, como que es una zona en la que siempre se encontraron cuerpos, y como ese patrón se repetía, pusieron este altar para tranquilizar, estabilizar el espíritu de las personas que fallecieron, para que descansen en paz, ¿no? Para que lleguen al otro mundo. Ahí miren, pobrecito, el que descansa o descansaba acá, murió en 2018 y la tumba ya la dejan para basura. Y de aquel lado se ven muchas ofrendas de
de gente que habrán fallecido, cuerpos que habrán encontrado en la zona, y hay 2 casitas bien precarias, o no, una casita y la cocinita bien precaria de la zona. Hay un barco ahí que no sé qué estará haciendo. Hello. Em phiên dịch cho người ta. Preguntando que si ustedes son extranjeros o de baja para visitar. ¿No? Ah, ok. Yes, ok. Oh, thank you. Ay, qué señor tan simpático. Sí, la verdad que no me gusta acercarme demasiado porque no quiero molestar a los locales, ¿no? Me siendo forastero. Pero bueno, si el señor nos lo permite. Bueno, miren, muy simple. El señor ahí, gente joven ahí que está descansando, durmiendo. Ahí tienen la cocinita a leña. A ver, que se ve un lugar súper tranquilo para estar también, ¿no? Pero ven que acá hay muchas ofrendas, cosas que dejan la gente que por ahí perdió a alguien. Y supongo que de vez en cuando familiares vienen a dejar inciensos y cosas por el estilo, ¿no? Es algo medio similar a la cultura japonesa. No es tan diferente. Sí, dejaron muchas cositas. Respetos por la gente que descansa. No sé, pero de todo lo que vi de Vietnam, este es el lugar que más me gustó de todos. Me gusta siempre, la gente más humilde siempre es la más amable. Estamos en la cárcel de Hoa Lo, que es una prisión que hoy en día ya funciona como museo, lo cual pusieron los franceses a fines del siglo XIX para prisioneros políticos que estuvieran en contra del régimen francés. Y después de la Segunda Guerra, en el 54, pasó a ser una prisión normal, común y corriente, del cual después, durante la Guerra de Vietnam, también fue prisión para americanos. Que a ver, los americanos nunca llegaron a Hanoi, pero a veces aviones que se derribaban y por ahí algún paracaidista caía, los metían acá. Del cual, acá por ejemplo, en ciertos momentos los tenían atados, del cual si se portaban bien solamente estaba amarrado de un solo pie. Y si se portaban mal, era ambos pies. Si era necesario usar un poco de fuerza, se les tiraban agua fría en invierno. Pero eso sí, según dicen, acá los americanos no es que la pasaran tan mal, por lo tanto la prisión como apodo tenía como Hilton Hanoi. Bueno, tampoco creo que la hayan pasado tan bien, o quién la puede pasar bien en la cárcel. Este era el calabozo para los que se portaban muy mal, del cual le ataban los pies. Al acostarse, esto está inclinado como para que la cabeza quede para abajo, o sea que hay una mala sensación de que se te sube un poco la sangre a la cabeza y muy poca iluminación. Este que era como la sala de castigo, por así decir, el calabozo. Miren qué interesante que muestran, por ejemplo, partes de la guerra de Vietnam, lo cual me llamó mucho la atención porque, claro, justamente las mujeres también combatían. Y el hecho es que Hanoi, si bien nunca fue pisado por los americanos, sí fue muy bombardeado. Por lo tanto, los prisioneros americanos que llegaban justamente eran aviadores, ¿no? Que miren, ahí, por ejemplo, la gente no eran búnkers necesariamente, eran básicamente pozos verticales como para esconderse de bombardeos también en la ciudad. Pero sí, Hanoi fue muy bombardeado por los americanos. Pero miren qué gracioso cómo era cuando capturaban a un americano. Miren la chica vietnamita al lado del americano, que no hay noción de cuánto puede medir. Capaz que el americano medía unos 60 o 70, capaz que no era tan alto. Y algo curioso es que esta cárcel tenía también la parte de acá del centro, ahí donde está el 4, esas eran las duchas. O sea, las duchas, la gente se bañaba al aire libre, a la vista de todos. Y era cárcel para hombres y para mujeres, dividido. Supongo que para bañarse se turnaban, ¿no? Esta parte es muy interesante. Esto era una pieza de lo que era el alcantarillado de la cárcel, y el hecho es que muchos vietnamitas, bueno, no muchos, perdón, 10 vietnamitas lograron escapar con ese pequeño espacio. O sea, en la época que era utilizado como cárcel para vietnamitas, ellos escaparon de acá. Pero ¿ustedes pueden imaginarse que una persona pueda pasar por acá? Imagínense el tamaño de las personas en ese tiempo, eran puro hueso. Y claro, del otro tipo de alcantarillado, sin rejas, acá sí, lograron escapar como unos 100 vietnamitas. Pero repito, vietnamitas antes del 54. Después cuando se utilizó como cárcel para americanos, ahí ningún americano podía escapar. Los prisioneros americanos hasta podían tener misa, arbolito de Navidad, hacer deportes. Que por lo que se ve, de todas formas, hubo muy pocos americanos encerrados acá, no llegaron a los 100. Bueno, y acá es donde está el mausoleo de Ho Chi Minh, del cual
Se puede visitar solo a la mañana, no podemos entrar, pero se puede ver el cuerpo embalsamado del difunto presidente de Vietnam. Ahí dice, viva la República Socialista de Vietnam. Interesante. Ho Chi Minh es una figura bastante querida por el pueblo vietnamita porque dejó un legado muy grande. Liberó a Vietnam de la ocupación francesa, pudo defenderse contra los americanos. Fue una persona bastante austera, sin demasiados lujos, y le dio bastante importancia a lo que era la educación en Vietnam, que en el sudeste asiático la educación no siempre fue prioridad, más en esas épocas, antes de los años 70. Por lo tanto, la figura es muy querida como ya lo hemos mencionado. El templo muy bonito, aunque bueno, no es tan diferente con lo que se ve en el resto de Asia. A mí, sinceramente, lo que más me llamó la atención fue el tamaño de los pomelos. Esto es un pomelo, el tamaño que tiene. No lo quiero tocar, aunque falta el respeto, pero es enorme, o sea, gigante. Me llama demasiado la atención el hecho de que dentro del templo, en lugar de ser silencioso, ahí pasa música como de meditación. Me causa mucha curiosidad eso. Bueno, ahí el altar con Buda, como no. Acá también es muy normal el manji, el símbolo del budismo. Bueno, gente que murió, que por lo que me dicen es gente relacionada con lo que es el templo. La verdad que me voy enamorado de la riqueza cultural que tiene Vietnam. Me gustó mucho este país, lo recomiendo un montón. Nada, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao.